Alcanzamos a iniciar lo que tenía que ver con la acusación, que eran la primera imputación por malversación de caudales públicos, que eran estos 6 millones de pesos que se entregaban desde gastos reservados al general Fuente Alba. El día de hoy vamos a pasar a los siguientes puntos que están establecidos en la acusación. Y vamos a partir por la letra B, que la denominamos gasto de funcionamiento y mantención de la casa destinada al comandante en jefe del ejército por 10 millones de pesos mensuales, ¿ya? Es cierto en este caso, primero que nada, que hay algunas versiones que señalan que eran 12 millones de pesos, ¿ya? Pero nuevamente, siguiendo el criterio conservador, la Fiscalía lo ha estimado en el monto más bajo que señalan, en este caso, los testigos que se han recopilado durante la investigación. Cabe señalar que este monto también fue recogido, o sea, fue inicialmente recogido en el autoprocesamiento del segundo juzgado militar. Ya. Eh, es importante este punto porque si bien los autores, cito Rodríguez y Osandón en el libro sobre la delitos contra la función pública, página 458, señalan que la malversación de caudales públicos no exige ánimo de lucro y por eso es malversación de caudales públicos también cuando destinaban estos dinero a la alimentación, a los regalos, etcétera, que claramente no dicen relación con... En este caso, la Fiscalía considera que sí esta destinación de 10 millones de pesos mensuales sí implicaba una situación de lucro para el matrimonio de los acusados, ¿ya? Y implica una situación de lucro por razones que vamos a señalar más adelante respecto de este y respecto a otros puntos siguientes que los vamos a recoger en su conjunto, ¿ya? Bueno, ¿qué tenemos respecto a los testigos en este caso? El, respecto a este punto en particular, declaró el coronel Jorge Cortés, el testigo 16, ya largas veces citado. Respecto a este punto en particular, se refirió desde el audio 2 en adelante, el minuto 2:25. Él se refirió, sí, que los gastos para la casa del comandante en jefe eran de 12 millones mensuales. Él dice que se lo entregaba al señor Rodolfo Hidalgo, que era el oficial de órdenes, que a propósito es una descripción o un cargo que está dentro del reglamento de la comandancia en jefe del ejército, o se lo entregaba también al mayor Mauricio Vera, ya que era el denominado jefe de la plana mayor, que era en definitiva el segundo de esta casa. Y dice el coronel Cortés, que es algo que es relevante para los efectos del delito en cuestión, en el minuto 3:57 de este audio, que esto estaba dispuesto por el comandante en jefe del ejército. Y también señala posteriormente que esto se entregaba en un sobre. ¿Ya? Y se le pregunta también, él señala que se le entregaba a Hidalgo y se le preguntamos a Cortés también, y esto, ¿qué, qué rendición de cuentas había? Pero hay un audio. Es que como un- ¿Mm? soy yo mismo que hablo desde el futuro, No, era del pasado en todo caso. del pasado. Hay un Zoom que está funcionando además por prensa, ¿no? Sí, hay un audio de Zoom porque prensa del Poder Judicial había solicitado una sesión del Zoom, así que puede ver si por eso. Continúe, por favor, fiscal. Ya. Bueno, volviendo al tema, eh, otro de los puntos que fue importante es que se le preguntó al coronel Cortés si había algún tipo de rendición de cuentas respecto a esto y dijo que no se le rendía ningún tipo de cuentas. Y nuevamente, para reforzar este punto, a partir del minuto 3:43 se le consulta al señor Cortés respecto a los destinos de esto. ¿Quién le daba la orden a usted? Esa es una pregunta mía, para la decisión sobre estos destinos, o sea, para entregar el dinero, y Cortés dice, eso estaba dispuesto por el comandante en jefe del ejército. Ya se le preguntó también si esto era un monto variable. Él dijo que variaba, dijo textualmente variaba de repente porque cuando había más necesidades de la casa comando, alguna reparación extraordinaria u otra cosa, se le solicitaba. También
él contó lo que ya señalamos del suboficial Vera, cuando el mayor Hidalgo no podía ir a buscar estos recursos, lo iba a buscar Vera. Y también dice que respecto a dineros de la seguridad del comandante en jefe del ejército, se le pregunta, la pregunta, y esto es importante para los efectos de diferenciar los ítems, en el minuto 509 se le pregunta, respecto a la seguridad del comandante en jefe del ejército, ¿a quién usted entregaba esos dineros por concepto de seguridad? Entendiendo que eso se podría escribir a seguridad militar, dice, al oficial de escolta de turno o al más antiguo, no recuerdo en este momento los nombres. ¿Ya? Y le preguntamos nuevamente, ¿le daba cuenta o rendición de cuenta a este oficial? Dice que no. ¿Ya? Entonces, lo que es relevante de este punto es que claramente tenemos que este dinero que se entregaba para los efectos de lo que se denomina seguridad militar es un dinero que respecto al cual no hay mayor cuestionamiento. Y aprovecho a hacer un paréntesis en esto. Tampoco la Fiscalía considera que hay un cuestionamiento respecto al dinero que se le entregaba a los ex comandantes en jefe del ejército. Ahí hay una diferencia respecto al autoprocesamiento, porque la Fiscalía sí considera que ese dinero, si bien en una interpretación un poco amplia, podría ser considerado para los efectos de la seguridad militar. ¿Ya? Por eso la Fiscalía no incluye ese dinero dentro de la malversación de caudales públicos. Cierro paréntesis para aclarar ese punto. Su señoría, respecto a este mismo punto, obviamente también declaró el señor Hidalgo, Rodolfo Hidalgo Fariña, él declaró el 20 del 09 del 23 como oficial de órdenes. Él señaló que cuando asume este cargo, se le explica, él explica en el audio 1, básicamente, cuáles eran sus funciones, que tenían que ver, no tenían que ver con lo que dice el nombre del cargo, sino tenían que ver básicamente con el cumplimiento que hacer en la casa comandante jefe del ejército, que desde el punto de vista jerárquico dependía del comandante jefe del ejército. Él señala que se trataba de una casa donde habita el comandante en jefe y otra de tipo institucional en un terreno de 8.000 metros cuadrados y una casa de 500 metros cuadrados. Dice que la función específica es mantener la casa institucional y en el minuto 5:30 él dice que vivían el comandante en jefe, su señora y uno de sus hijos. Y señala, y lo que es relevante también para los efectos de cuál era el contexto de esta situación, que las órdenes las recibía del comandante en jefe, pero también de la señora Pinochet. Dice, de la señora, dice. ¿Ya? Y también señala que él tenía personas a su cargo, que eran conductores, telefonistas, mantención, mayordomos y cocineros. Respecto a la seguridad, y nuevamente para volver a lo anterior, para descartar el uso en seguridad de este dinero, dice que la seguridad la daba, minuto 6:40, la daba el batallón de policía militar con guardia las 24 horas, pagados por el ejército y depende del comandante del regimiento. Es decir, el, el, estos comandos, estos militares, estaban pagados por el ejército de Chile porque en general son oficiales o gente de lo que se mira como cuadro permanente del ejército y que están ahí en lo que son, uno los puede observar en transparencia. Y este monto estaba fijado por Cortés para él y dice que había una rendición de cuenta de puño y letra, dice Hidalgo. Hidalgo dice que se entregan 10 millones, por eso está en la diferencia, Cortés dice 12, Hidalgo dice 10. Y dice que habían 8 millones que le entregaba a Vera y 2 millones y había un resto que manejaba para compras de la señora, compras de regalos imprevistos. En el minuto 11:15, y esto es relevante para los efectos de la distracción, de la malversación, dice, ella compraba y yo tenía que ir a pagar cosas gastronómicas donde Verónica Blackburn o cosas de vestir o en Hermes o en Pineda Cobalín, que a todo esto es una tienda de artículos de México que hay en el Hotel W. Ya lo busqué en internet para ver de qué se trata esta tienda. Ya, y señala Hidalgo que esto lo autorizaba el comandante en jefe del ejército. E insiste que todos los gastos de la casa están autorizados por el comandante en jefe del ejército y el señor Hidalgo dice que después supo que eran gastos reservados. Dice que no habían respaldos, había una rendición de cuenta al jefe de finanzas que luego se destruía. Se le pregunta también a este señor, en el mismo audio 1, cuál es su relación con la señora Pinochet. Él dice que a partir del minuto 16 aproximadamente, que la señora Pinochet da disposición a mayordomo, da disposición a cocinero y disposición respecto a compra de alimentos y necesidades para la casa. Él dice que el dinero se destina al conjunto completo. También nos contó que en una oportunidad acompañó al señor Fuente Alves, a la señora Pinochet a España. Y bueno, también hay otro viaje al cual voy a volver más adelante, que es el viaje
en que él hace una especie de seguridad. Su señoría, lo relevante de esto es que la Fiscalía considera que este tipo de gastos, que se alejaban de los conceptos de gastos reservados que están en el artículo 2 y además infringen las prohibiciones que señala la ley, claramente constituye un delito de malversación de caudales públicos. De hecho, es posible encontrar claramente que lo que tenía que ver con seguridad militar emanaba de gasto corriente del ejército y aquello que no era seguridad militar sí en eso sí se ocupaban los gastos reservados, es decir, todo al revés. Estos son dineros que posteriormente son lavados ya que permiten al matrimonio, al gastar estos dineros que eran de una fuente lícita como son los gastos reservados en su origen, pues los gastan en un destino que es distinto al destino para el cual legal y naturalmente están fijados, permiten que otro dinero, que es el dinero legal, se destine para pago de necesidades, para inversiones, etcétera, todo aquello que nos dimos cuenta que permitió que este matrimonio se enriqueciera. Esto básicamente, y volveremos más adelante muy en detalle, es lo que se denomina los bienes que provienen indirectamente del delito de lavado de dinero, una cuestión que está largamente desarrollada por la doctrina, convenciones internacionales, jurisprudencia, etcétera. Ahora, su señoría, terminando este punto, vamos a ir a la letra C, que se refiere a los 2 millones de pesos destinados a gastos de la señora Pinochet. Bueno, el señor Hidalgo declaró y señaló que él tenía este dinero que estaba a disposición de la señora Pinochet para lo que se le ocurriera. Entonces, algunas cuestiones que están bastante claras y respecto a las cuales creo que no ha habido cuestionamiento en este juicio. La señora Pinochet, primero que nada, no era funcionaria pública, ¿ya? En segundo lugar, no hacía labores de inteligencia o seguridad de ninguna naturaleza. En tercer lugar, no era parte de la orgánica del ejército. O sea, no hay documento alguno de carácter oficial del Estado de Chile, ni siquiera el reglamento de protocolo del Estado, donde exista como tal la cónyuge del comandante en jefe del ejército. En el reglamento de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la única cónyuge que existe, la cónyuge del presidente de la República. El resto de las personas, y esto no tiene que ver con una afirmación de ninguna naturaleza para denostar a ninguna persona, solamente estoy haciendo un juicio de existencia de determinadas cosas. Las cónyuges de los comandantes y jefes del ejército no existen en ningún documento oficial del Estado de Chile como personas que cumplen funciones públicas, porque no podrían cumplir funciones públicas. Por lo tanto, se descarta que estas personas pudieran tener derecho a administrar, a custodiar o a gozar de dineros que son públicos. Y si lo hubo en algún momento, fue en otra época, que obviamente son épocas que no quisiéramos recordar ni repetir. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué título un civil sin función pública alguna tiene derecho a administrar 2 millones de pesos mensuales? Obviamente que ninguna. Ya, bueno, de más está decir que en el documento 216 se acredita que la señora Pinochet es cónyuge del señor Fuente Alba. Volviendo al señor Hidalgo, en el audio 2, en el minuto 13.18, él señala que los 2 millones que se custodian en una caja fuerte, en una oficina frente a la casa del comandante en jefe del ejército, él la denominó como casa administrativa. Entonces, a propósito y de la utilización de estos dineros, se rendía cuenta el jefe de finanzas. Pero quiero volver a un punto que fue muchas veces señalado acá por el señor del Valle. Porque el señor del Valle dijo, mire, ¿qué son estos dineros considerando los grandes montos a los que se refiere? Porque uno podría decir, ¿qué son 2 millones de pesos considerando que los gastos reservados eran 1.000 millones de pesos al año, 2 millones de dólares y ¿qué son? Tu señoría, es mucho dinero. Mire, si usted revisa el portal de transparencia del Ejército de Chile, respecto de los sueldos de los oficiales, ni siquiera estoy viendo a los sueldos de los suboficiales. Respecto a los sueldos oficiales, se da cuenta que entre abril del 2009 y agosto del 2009, el sueldo bruto de un mayor de ejército, es decir, un oficial de ejército que pasó por la escuela militar, que tiene una trayectoria, era de 2.046.179 pesos al mes. Es decir, la señora Pinochet tenía para sus gastos personales el sueldo de un mayor del ejército de Chile. O sea, sí, creo que está de más señalar que eso no es poco, porque es lo que el Estado de Chile le paga a un mayor del ejército de Chile.
y esto lo autorizaba el comandante en jefe del Ejército de Chile. Su señoría, volviendo, y quiero ahora referirme por qué estos dos últimos puntos de malversación se consideran como base de lavado de activos, siendo dinero que se gastaba mayormente en pagos. Ya quiero volver a este punto, me parece que es relevante y que creo que es un punto que estos dineros son dedicados, y voy a volver, y ya lo dije anteriormente, pero quiero ser un poco más detallista, son dedicados a alimentación del matrimonio, gastos básicos no cubiertos por el ejército, pago de cuestiones accesorias y de lujo, como lo señalado este señor respecto de esas tiendas que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué permitía este destino? Y quiero ser reiterativo en esto, que el matrimonio de los acusados destinara su dinero de origen aparentemente legal, como el sueldo del comandante en jefe o los ingresos de arriendo, para inversiones o pago de cuotas de créditos hipotecarios, pago de automóviles, pago de cuotas de tarjeta de crédito por transferencia o descuento de cuenta corriente. Entonces, ahí nos vamos a la esencia del lavado de dinero, es decir, vamos reemplazando dinero. Es decir, este tipo de gastos, no sé quién, No sé qué. presión. Ah, Fue de afuera, sí. debe haber encontrado muy fome. Adelante. Ya, pensé que me estaba desinflando ya. Ya. Bueno, volviendo, le decía que esto es la esencia porque significa que el dinero legal se ocupa en el sistema formal y el dinero en efectivo se dedica al lujo y al esparcimiento. Y en realidad la verdad es que el lujo y el esparcimiento es un derecho de cualquier persona. Si nosotros no cuestionamos que las personas tengan derecho al lujo y al esparcimiento, lo que cuestionamos es que las personas se dediquen al lujo y al esparcimiento con dinero fiscal. Y más aún con dinero que deberían haber estado destinados a la seguridad de todos nosotros. El siguiente punto se refiere a la letra D, que son a los 25 millones de pesos anuales destinados a la caja chica, esto está entre comillas, de la Fundación de Señoras del Ejército de Chile. En ese tiempo se denominaba Fundación de Señoras de Oficiales del Ejército de Chile. Bueno, ¿qué significaba esto? Que este dinero, respecto del cual la señora Pinochet tenía administración, si bien no tenía estrictamente una custodia física, sí tenía una administración, y lo que la doctrina para los efectos del delito de malversación de caudales públicos, y más adelante vamos a citar al profesor y ministro Matu, exige eso. No requiere que el funcionario público tenga la custodia física, lo que quiere que el funcionario público tenga la capacidad de decidir y usar esos dineros. Y como sabemos, estos dineros que permitían a la imputada una segunda fuente de ingreso. ¿Ya? Es decir, tenemos los 2 millones y tenemos ahora los 25 millones anuales, que en definitiva se traducen como algo más de 2 millones de pesos al mes. Y obviamente facilitaban lo que se denomina también para los efectos del lavado de dinero como la mezcla, es decir, vamos mezclando lícito con ilícito. ¿Ya? Y lo que persigue en definitiva es que lo que antes era ilícito, después aparezca como lícito. A propósito de esto, declaró el coronel Sergio Vázquez Undurraga en el audio 10, desde el minuto 24, 20 en adelante. Él dice que, él nos explica primero cómo llega a la Fundación de Señoras del Ejército a ejercer esta labor. Él dice que a finales del 2010 lo mandó a buscar el secretario general del Ejército de esa época, que era el general Guillermo Porcile, el mismo que declaró acá como director de inteligencia del Ejército, junto a su jefe directo, que era el coronel Cortés Díaz. Él dice que en esa reunión le ordenan que tiene que concurrir 2 veces a la semana, martes y jueves, de 8:30 a 14 horas, a la Fundación de Señoras del Ejército, ¿ya? Y él explica que se trataba de la señora Pinochet y él cuenta en adelante cuál era la labor que tenían en ese lugar. Él dice que tenía que ordenar la documentación contable y la parte del funcionamiento de la tesorería de la fundación. Dice que esto se lo entrega un coronel de apellido Muñoz que no recuerda más de ese señor. Y lo que es relevante para estos efectos es que en el minuto 27 en adelante, 27:43, 27:49, el señor se le pregunta a este señor qué tipo de recursos de presupuesto manejaba esa fundación. Fundación de Señora del Ejército, persona jurídica de derecho público sin fines de lucro, ya como es lo que establece el Código Civil.
Él dice que manejaba una cuenta propia, que en ese momento está en el Itaú, y también tenía, se autogeneraba con distintas actividades que se realizaban durante el año, bueno, parte de las cuales vimos en las memorias de esta fundación. También había un valevista que se entregaba por parte de la Dirección de Finanzas del Ejército, es decir, del presupuesto corriente, por alrededor de 50 millones de pesos que se depositaba en la cuenta. Y luego, al final dice, además, una vez al año, y voy a leer textual, a través del director de finanzas del ejército se le entregaba a la fundación para que se entregara a su vez a la presidenta de la fundación que ocupaba ese cargo la suma de 25 millones de pesos, creo no equivocarme, estos 25 millones de pesos se me entregaban de igual modo en efectivo, ¿ya? Entonces, una vez guardado estos recursos, lo llevaba a la fundación, le presentaba, lo informaba de inmediato a la presidenta, dado que los primeros meses me tocó a mí recibir estos recursos, me fueron entregados por el señor Jorge Cortés Díaz. Ya, entonces, se le pregunta cuál es el origen, no sabe cuál es el origen de estos recursos, sabe que eran recursos en efectivo, se guardaban en la caja de seguridad que tenía el tesorero y se ocupaban de acuerdo a lo que la presidenta de la fundación ordenaba o instruía, digamos. Dice. Y eso básicamente dice relación con lo que les mencioné anteriormente, de lo que la doctrina exige para los efectos de la malversación, es decir, eran dineros que salían de la esfera de lo público, salían de la esfera de la custodia del Estado para ser entregados a otra persona por orden de quién, del comandante en jefe del ejército. Ya estos dineros se mantenían, como dice Cortés, en el minuto 36, y esto es relevante para los efectos de por qué esto configura lavado, disculpe, para los efectos de por qué esto configura un delito precedente de lavado de dinero. Dice, estos recursos entregados en efectivo, los 25 millones, se mantenían a entera disposición de la presidenta de la fundación, la cual me ordenaba pagar determinadas cosas que en su minuto, en los días que yo concurría a su oficina a presentar los saldos, me disponía a pagar tal o cual cosa. Dice arreglos florales, coronas de caridad, paquetes de ayuda para medicamentos, Juárez, también para recién nacidos, ese tipo. Cabe señalar, su señoría, también que en el documento 309, a propósito de lo que es la Fundación de Señoras del Ejército, se dan cuenta que es un documento que fue presentado con el testigo Sergio Busto, se dan cuenta de las obligaciones tributarias de esta fundación. Y aquí quería analizar un documento que fue varias veces analizado o presentado, el documento 292. Entonces, el documento 292 es un documento que envía el que entonces fue tesorero de la fundación, don Paulo Rosas, este coronel, y es del 27 de junio del 12. Entonces, este señor le dice a la señora Pinochet que él le está depositando un dinero, ¿ya? Dice 67.000, 119.000 y 486.550, ¿ya? Entonces, de lo que uno puede, de lo que fluye, que estamos dando, de que es una restitución de un dinero que supuestamente había gastado la imputada en este caso, ¿ya? De lo que uno puede leer acá, se da cuenta que estamos hablando de depósitos en efectivo, de ninguna manera que estamos hablando de cheques ni nada por el estilo. Entonces, efectivamente, si uno revisa el documento 282 en relación al documento 123, tomo 2, página 344, documento 123, tomo 2, página 344, que es el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de la señora Pinochet, se da cuenta que efectivamente la señora Pinochet hizo una compra el 26 de junio en Muebles Sur por 118.300, que es similar a los 119.952, ya que le dice que son estos tapices. Y también efectivamente la señora Pinochet tiene unas compras en Flora Center que son similares. No hay una compra de 67.000 en la tarjeta de crédito, pero para para actuar, sí, obviamente con la verdad, si hay un cheque de 67.000 cobrado por otro banco el 22 de junio, ¿ya? Entonces, la devolución, considerando todo esto, debería ser de 573.502, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Y lo que uno se da cuenta que acá las cosas no son como se pretenden señalar. Es que los pagos por caja del 27 de junio son por 600.502 y el 29 de junio son por 352.000 pesos. Es decir, le depositaron a esta señora por compra por 573.502, 958.502 pesos. Es decir, este correo electrónico no tiene nada que ver con los depósitos. O sea, estamos hablando de depósitos que eran prácticamente por el doble de aquello que supuestamente se le pretendía devolver, ¿ya? Y esto lo quería citar como un ejemplo de la inconsistencia de estos correos para el efecto de justificar posibles devoluciones.
También, su señoría, es importante que el documento 310, a propósito del cual declaró el testigo Carlos Aguilar, que es el jefe del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia, que en definitiva es el órgano público que es el que fiscaliza dentro de lo que puede. Si no me equivoco, este señor dijo que habían 27.000 personas jurídicas en Chile de esa naturaleza. Y a propósito de él, se leyeron las memorias de esta fundación. Y solamente para el efecto de descartar como una versión que intentó ser esbozada en este juicio, la Fundación de Señoras del Ejército no realizó actividades en el extranjero, no realizaba actividades de seguridad o inteligencia, por lo cual, obviamente, considerando esta función, que era la función de alguna manera oficial que tenía la imputada en relación, no en relación con el ejército, uno se da cuenta que sus funciones no tenían nada que ver con aquello para lo cual están destinados los dineros de la ley 19.863. ¿Ya? Esto está en las memorias, nosotros dimos lectura a la memoria, dio lectura la abogada Pitet, porque nos pareció que era relevante descartar que en el trabajo de la fundación se realizara alguna labor que pudiese siquiera acercarse a aquello que dice relación a la ley 19.863. Bueno, ahí está en la página 122, está por ejemplo el oficio del 30 de marzo del 12, es la página 33 la memoria del 12, y en la página 142 está la firma. De hecho, incluso la memoria que es presentada el año 2014 es firmada por la imputada. Y también aquí hay un documento que es súper importante, porque es un documento además que emana desde la propia Fundación de Señoras del Ejército, que es el documento 300, que es firmado en definitiva por la sucesora de la señora Pinochet, que era la cónyuge del que era comandante en jefe del ejército a la firma de ese documento, que era el comandante en jefe del ejército, don Ricardo Martínez. ¿Ya? Entonces, en el oficio 1000/10 de la presidenta de la Fundación de Señoras del Ejército de Chile, señala que no existen reembolsos, registros de pago, depósitos de dinero en efectivo entregados a la imputada Anita Pinochet Rivek. Es decir, para la Fundación de Señores del Ejército, que tiene que llevar una contabilidad, un registro de sus gastos, aquello lo que establece la ley y los reglamentos respecto a las personas jurídicas, todo este tema de la devolución de dinero no existe. Es decir, si es que hubo, se hizo obviamente dentro del marco de que estamos hablando de dineros ilícitos que no correspondían efectivamente a aquello lo que tenía que recibir esta fundación, que obviamente tiene un carácter legítimo, una razón de ser. La Fiscalía no desconoce que esta fundación haya realizado actividades de beneficencia. No tiene nada que ver con esto, ni cuestionamos, ni siquiera cuestionamos la labor de la señora Pinochet en ese ámbito. Lo que cuestionamos es que habían dineros que eran destinados a esta fundación que no tenían, que no podían de ninguna naturaleza llegar, porque eran dineros de la ley 19.863. Ahora, su señoría, respecto de la letra E, leo textual lo que se acusa en este caso, dice: entre el mes de octubre y noviembre del 2010, el comandante en jefe ordenó al director de finanzas del ejército, general Sergio Gómez Vanura, que le entregara el saldo de la cuenta en dólares de gastos reservados que correspondían a $250.000, los cuales fueron entregados en dinero en efectivo como consecuencia de la orden expedida por el imputado Fuente Alba Poblete. El general en retiro Sergio Gómez, que es el testigo 15, declaró, y él dijo en su audio, está el minuto 18:40 en adelante, porque él también declaró, obviamente, a propósito de lo que tenía que ver con cómo se entregaban los dineros en efectivo, gastos reservados a la Dirección de Finanzas, a la Comandancia en Jefe del Ejército. Entonces, en esta segunda parte de la declaración, él dice: general lo llama por teléfono para hacer llegar que había en ese momento $250.000. Dice, en el minuto 19:30, dice: mi general me cita a su oficina. Y bueno, y después contó obviamente cómo había pasado esta situación de que lo habían sacado, que lo habían citado a su oficina, le habían dicho que no estaba en los planes. Y dice y lo que él recuerda, y esto es súper importante para los efectos de la credibilidad del general Gómez Vanura, y esto dice relación con por qué los testigos recuerdan o no recuerdan una cosa, y este tema de la credibilidad del testimonio, que es muy ocupado a propósito de delitos sexuales, generalmente
Generalmente se considera lo que se denomina como los detalles periféricos. ¿Y por qué se acordaba tanto el general Gómez Vanura de este llamado? Dice, porque fue la última vez que hablé con él estando en servicio activo. Mi último contacto fue en la llamada telefónica hasta el día de la ceremonia en la escuela militar. Se trata del saldo en dólares de 250.000 pesos, $250.000. Es decir, la última vez el general Gómez Vanura, que haya estado más de 30 años en el ejército, la última vez que tiene contacto con el comandante en jefe del ejército, autoridad máxima de la institución, es cuando le piden $250.000 del saldo cuenta dólar. Dice que se trata de una solicitud no habitual, que se acuerda precisamente por eso, no era que todos los días el comandante jefe del ejército le pide una cantidad de dinero de esa naturaleza. $250.000 es mucho dinero, incluso para el valor de dólar de la época. En el audio 25.6, él dice las palabras textuales que ocupa el general Fuente Alba. Dice, hágame llegar $250.000. ¿Ya? ¿Y por qué también le llama la atención? Porque el procedimiento habitual de solicitud de dinero era que este dinero se solicitaba a través del oficial de finanzas, no directamente como lo hizo esa vez. Y dice el general Gómez Vanura que por teléfono el general Fuente Alba no pedía normalmente gastos reservados. Cabe considerar además que el valor dólar de promedio a esa época, octubre del 2000, era 484 pesos, ya como antecedente. Esta solicitud, que para los efectos del perito de la defensa, etcétera, es como que no existiera, como que nadie nos ha considerado con estos $250.000. Eh, Solamente el único cuestionamiento que ha habido respecto a esto, y es como lo que en definitiva pareciera que se pretende señalar que por eso no es efectiva, es que no está en el autoprocesamiento. ¿Ya? Y la verdad, su señoría, insistimos, y volvemos nuevamente a lo anterior, solamente esbozándolo, la autonomía de la investigación de la Fiscalía, artículo 27 de la ley 19.913, autonomía del delito de lavado de dinero, etc. ¿Ya? Y lo que en definitiva tenemos en este caso los $250.000, es que tenemos de un funcionario público que teniendo dinero a su cargo, comandante en jefe del ejército, autoridad, la máxima autoridad de la institución del ejército, que le pidió el dinero que tenía en ese momento en custodia física otro funcionario público, pero que dependía por mando del funcionario público que pide dinero. Señor Fuente Alba, superior del general Gómez Vanura, general Fuente Alba le pide el dinero a quien lo tenía en la custodia física, básicamente en la caja fuerte. ¿Ya? Y y esto es particularmente importante para los efectos de cómo uno se da dando cuenta cómo sucedían las cosas en el ejército en el periodo del general Fuente Alba, es que esto se parece mucho a la letra F en la que trataremos a continuación, ¿ya? Porque dan cuenta de persona que se creía dueño del dinero público. ¿Y qué es lo que dice la letra F? Dice 120 millones de pesos de dinero en efectivo provenientes de gastos reservados recibidos en marzo del 2014, una vez que había terminado su periodo como comandante en jefe del ejército. Este dinero fue entregado por el oficial de finanzas de la comandancia en jefe del ejército, señor Sergio Vázquez Undurraga, por instrucción previa de Juan Miguel Fuente Alba Poblete, mientras era comandante en jefe del ejército. Al anterior oficial de finanzas, Jorge Cortés Díaz, que le transmitió a Vázquez Undurraga. Posteriormente se entrega este dinero en efectivo en el interior de un bolso en el domicilio del imputado Fuente Alba Poblete en la comuna de Colina. Entonces, respecto a este tenemos dos versiones. Tenemos dos versiones que son coincidentes y concordantes. Tenemos la versión del coronel Jorge Cortés y la versión del coronel Sergio Vázquez. Entonces, el coronel Cortés ya se refiere a esta en el audio 2 de su declaración. Ya, y a propósito, ¿por qué él expresa esta versión? Porque él, desde el minuto 26 en adelante, el coronel Cortés le cuenta al tribunal a quien básicamente todo lo que es el proceso de entrega de su cargo como jefe de finanzas de la Dirección de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército. Él dice que se lo entrega al coronel Sergio Vázquez y después él dice cómo se produce la entrega de esto. Y leo textual, minutos 26-46, dice la entrega del Departamento de Finanzas a la Comandancia en Jefe del Ejército
se realiza mediante una revista de entrega en la cual va un inspector, una comisión inspectora y revisa todo lo que esté dispuesto en una lista de chequeo que existe reglamentado para la entrega de los departamentos de finanzas. Eso sale por la orden del día y después se elabora un acta, se firma y ese procedimiento, y es el procedimiento para la entrega. Por una persona externa a la comandancia en jefe es el interventor. Ya, entonces dice, y ahora la pregunta de la fiscalía, ¿cómo se produce la entrega respecto de los recursos en efectivo? ¿Cómo se produjo la entrega de los recursos en efectivo de usted a Vázquez? Él dice en forma verbal. Y eso en forma verbal del procedimiento a seguir. Entonces le preguntamos al señor minuto 27, ¿qué es lo que usted le informó verbalmente a Vázquez? Dijo, le informé verbalmente los montos que se retiraban de la DIFE y que eso lo tenía que conversar con el comandante en jefe del ejército. ¿Qué es lo que tenía que conversar con el comandante en jefe del ejército? Minuto 28:11, Cortés dice la forma del gasto de los recursos. Y le preguntamos, dígame, cuando usted se va del cargo comandante en jefe del ejército, cuál es el saldo de dinero de los recursos en efectivo que usted nos ha mencionado? Dice, por lo que recuerdo, entre 100 y 120 millones de pesos. Dice, ¿dónde está ese dinero? En la caja de fondos. La caja de fondos, sí. Entonces después le preguntamos, minuto 28:41, ¿qué le dice usted a Sergio Vázquez? ¿Usted recuerda si usted le menciona algo en particular a Sergio Vázquez respecto a ese dinero? Dice, yo le dije que ese saldo de dinero tenía que conversarlo con el comandante en jefe del ejército para su destino. ¿A quién se refiere? Me dice mi general Fuente Alba. ¿Y usted recuerda cómo se contaba ese dinero en dólares o pesos? No lo recuerda. ¿Y dónde estaba materialmente eso? Dice, en mi caja de fondos en un maletín. Sí. Y le preguntan si supo lo que pasó con ese dinero. No. Ya. Respecto a eso, y lo último, respecto a esto, dígame respecto a este dinero en particular, qué tipo de instrucción había recibido usted el general Fuente Alba, que lo guardara. Después declara Vázquez también, en el audio 1, minuto 20:52, se refiere a esta misma comisión interventora. Él dice que los recursos en efectivo se le entregan por parte del director de finanzas. Y el minuto 22:29 en adelante, que es lo relevante, cuando Cortés le hace entrega a usted el cargo, ¿dónde le dice que se guardan estos recursos, los recursos en efectivo? Dice, Vázquez, me lleva a una dependencia que estaba contigua porque la oficina no tenía caja de seguridad, a una oficina que estaba contigua y una caja de seguridad mediana, porque no era una caja de seguridad grande. Una caja de seguridad mediana, ahí mantenía los recursos a medida que, digamos, los saldos que de acuerdo al proceso de entrega que el comandante en jefe le ordenaba entregar, me imagino yo, porque así fue durante mi periodo. Entonces le preguntamos qué contenía esa caja y Vázquez dice, contenía recursos en efectivo en moneda nacional y también contenía algunos recursos en moneda dólar, más la carpeta con el itemizado de estos recursos y además con una orden ministerial y decreto que básicamente había que entregar ciertos recursos a los ex comandantes en jefe del ejército amparados por estos decretos. En estos documentos oficiales en relación a su seguridad y la logística que le correspondía al personal que estaba con él y permanencia en su casa particular. Y le preguntan, él dice que no se recordaba básicamente lo que tenía que ver con el monto de los recursos, y en el minuto 25:11, y esto es relevante para los efectos de lo que estamos tratando, dice, la Fiscalía le pregunta qué instrucción le dejó el coronel Cortés, además de la orden ministerial. Dice, me señaló que no se podía tocar ninguno de estos recursos a petición de nadie, salvo el propio comandante en jefe del ejército, y en ese momento en esta oficina me entrega un bolso de estos de computador, de tela de color negro, en el cual me lo entrega cerrado, el cual yo no abrí, me señala que ahí hay un dinero que le corresponde al general Fuente Alba, y yo solamente lo recibo, me dice el señor Fuente Alba, te va a avisar en qué minuto tú debes llevárselo a su oficina. Mientras tanto, manténlo acá en la oficina. Yo, por supuesto, no lo abría, además no correspondía a mi gestión ni nada. Confié, por supuesto, la palabra del coronel Cortés y lo mantuve guardado en esa caja fuerte. Y respecto al coronel Cortés, respecto de la cantidad de dinero que tenía ese maletín, y según Vázquez dice, ese maletín tenía una cantidad entre 150 a 160 millones de pesos. Y insiste que son 150 a 160 millones de pesos. Entonces aquí nuevamente, volviendo al anterior, ¿por qué la Fiscalía dice que son 120? Porque siguiendo el criterio más conservador era la cifra más baja que habían señalado estas personas en su versión, y considerando además que como son dinero en efectivo, respecto a lo cual no habían comprobante, nos parece que lo razonable y dentro de la objetividad que puede tener la Fiscalía en este caso es acudir al monto más bajo. Y en el minuto 27 hay un tema que es bastante relevante, que es importante además porque es indiciario de la disposición y uso de ese
y, y la disposición del señor y dueño que había respecto a estos recursos. El minuto 27 dice, coronel, la pregunta, coronel, usted se refirió primero a que queda un remanente, ¿qué pasa con ese remanente que queda en la caja fuerte? Dice, ese remanente, señor fiscal, dice, a ver, esto ocurre en los días en que yo me recibo el cargo. El proceso dura 3 días, incluyendo la comisión de interventores. Dice, aproximadamente en los primeros días del mes de marzo del 2014, antes de la fecha del cambio de mando, el señor Fuentealba me llama a su oficina para que concurra a ella. Lo hace a través del ayudante que estaba ahí de turno. Yo voy a su oficina y me dice que le debo entregar un porcentaje, un proporcional a los días que la había permanecido antes del cambio de mando como comandante en jefe. Y lo hizo a través, hizo un cálculo muy simple ahí en su escritorio con su calculadora y me ordena entregarle 3 millones de pesos, a lo cual yo inmediatamente me voy a mi oficina, separo la cantidad, la coloco en un sobre, lo sello su nombre, bajo su oficina, le pido permiso al ayudante para poder ingresar y se lo entrego de forma personal. Ya, le preguntamos obviamente si había quedado constancia, dice que no queda constancia, etc. Ya, él señala obviamente que este procedimiento se mantiene en el periodo del general Oviedo, ya, y que el general Oviedo le había ratificado la forma de actuar en este caso. En el audio 2, en el minuto 039, volvemos al bolso, porque ahora el bolso, ¿qué pasó con este bolso? Entonces, ¿qué es lo que dice Vázquez? Dice, el bolso lo mantengo en la oficina de acuerdo a la instrucción dada y una vez producido el cambio de mando institucional, el señor Fuentealba, al pasar unos pocos días después del cambio de mando, unos 3, 4 días, me llama por teléfono para que por favor le lleve ese bolso a su domicilio particular, a lo cual yo contacto, pido permiso para ocupar un vehículo de servicio con un conductor y procedo a ir de acuerdo a la dirección. Ir a la comuna de Colina a entregar este bolso, a lo cual llegando al lugar me recibe el encargado de seguridad. Me conduce hacia la entrada de la casa y estoy unos minutos esperando y el señor Fuentealba sale personalmente a recibirme, luego del saludo por supuesto y le hago entrega de este bolso de tela negra de computador. Le preguntamos, entonces, ¿qué es lo relevante para este caso? ¿Quién era el comandante en jefe del ejército? La entrega, el comandante en jefe del ejército cuando se produce esta entrega del bolso, dice que el general Humberto Oviedo. Y obviamente él dice que no quedó ningún tipo de constancia de lo que realizaron. Y él señala que después cumplió este cargo hasta marzo del 2017. Entonces, respecto a este delito, respecto a esta malversación, cabe señalar que el general Fuentealba se preocupó, antes de irse a la comandancia en jefe del ejército, y en lo que es relevante, de dar esta instrucción para que en este bolso, maletín, etcétera, tenemos una versión que es un bolso de color negro como de computador, se le guardara este dinero. Y este dinero obviamente llegó a su poder. ¿Tenía algún derecho a recibir este dinero? Obviamente no tenía ningún derecho. ¿Tenía este dinero que ver algo con la seguridad nacional, orden público? No tenía nada que ver con lo anterior, porque ya obviamente no podía ejercer esas funciones, se había dejado el ejército y los dineros que sí estaban adscritos a los comandantes en jefe del ejército eran estos dineros los mismos que señala Vázquez de esta orden ministerial que el Ministerio Público no ha cuestionado en este caso. Por lo tanto, obviamente tenemos que las dos personas que participaron en esto, es decir, el receptor, el que apartó el dinero y la persona que lo custodió y que después lo entregó, tienen un relato bastante conteste. La única diferencia es que hay una diferencia de montos del dinero. Uno dice 120 y el otro dice que son 150, 160. La Fiscalía prefiere el monto más conservador. Ya. Ahora seguimos adelante con la letra G, que es lo que se denomina como pagos adicionales al viático que recibe el imputado por las comisiones de servicio al extranjero en razón de sumas de 3.000 a 5.000 dólares por comisión. Ya. Entonces, respecto de este punto en particular, y lo que tenemos es que tenemos la declaración nuevamente del coronel Jorge Cortés Díaz, pero ahora en el audio 3. ¿Ya? En el audio 3, al iniciar este audio, más o menos en el minuto 1, el coronel Cortés explica, y volveremos a este punto más adelante, explica cómo se realizaban las comisiones de servicio, es decir, había el Departamento de Finanzas elaboraba una planilla de viáticos, se giraba cheques de recursos presupuestarios en dólares, conforme a las personas que iban a esta comisión de servicio, es decir, comandante en jefe, y las personas que lo acompañaban y se pagaban los viáticos, ¿ya? Y que el procedimiento para los militares y para los otros militares y para el comandante en jefe del ejército era el mismo, es decir, se le pagaba un cheque con el viático. Y entonces en el minuto 2,7
se le pregunta, señor, ¿había algún otro tipo de gestión que usted tenía que realizar con respecto al comandante en jefe del ejército a propósito de los viajes? Él dice que sí, dice respecto a los viajes, sí, se le entregaba una cantidad de dólares llamado per diem, al igual que a todos los generales que iban en comisiones de servicio extranjero, de aproximadamente $4.000, no recuerdo el monto exacto. Entonces le preguntamos, obviamente, si esto tenía alguna relación con el viático. En minuto 2:47 dice ninguna relación, porque los viáticos son de recursos presupuestarios, es decir, un cheque del presupuesto, y los otros es de los recursos en efectivo. Y el señor Cortés dice que eran 1.000, 2.000 o 3.000 dependiendo cada viaje. Él dice que no tiene antecedentes respecto de a qué se destinaba ese dinero, pero que cada vez que viajaba un general extranjero, él le preguntaba al comandante en jefe si se le entregaba o no se le entregaba y cuánto. ¿Y quién determinaba el monto de esto? El comandante en jefe del ejército. Y lo que uno puede encontrar, obviamente, acá, entonces, lo que acaba de preguntarse es, como acaba de preguntarse en todos los delitos de malversación de caudales públicos, ¿hay algún reglamento, disposición de la Ley Orgánica de Fuerzas Armadas, de la Ordenanza del Ejército, de la Constitución, que autorizaba este pago extra al viático? Ninguno. Era simplemente que como habían tantos dineros de recursos en efectivo de gastos reservados, 2,2 millones de pesos, 2,2 millones de dólares al año, y como sabemos que como máximo se le entregaba el 50% de esto a la Dirección de Inteligencia del Ejército, siendo generoso, había mucho dinero, entonces había que repartir este dinero, y lo que es paradójico en este caso, que es el propio comandante en jefe que autoasignaba a los otros generales y para él mismo estos montos adicionales al viático. Respecto a esto mismo, también declaró el coronel Sergio Vázquez, quien señala estos pagos adicionales al viático, ¿ya? Por lo tanto, obviamente no estamos hablando de un dinero que las personas lo ocupaban y se apropiaban y entraba directamente a su patrimonio. ¿Ya? Ahora, su señoría, en la letra que sigue, si no me equivoco, es la última letra al respecto, es la letra que se denomina la letra H, dice apropiación para fines personales de gastos reservados provenientes de la cuenta en dólares por una suma no inferior durante el periodo en que el computado se desempeñó como comandante en jefe del ejército a $343.000. ¿Cómo se configura esta situación? Ya. Sabemos que, y debe considerarte en este caso, que una gran parte del uso de los gastos reservados eran para viajes institucionales, pero no para los viajes institucionales del comandante en jefe del ejército y de la señora Anita, ¿ya? Que no era funcionario público y no cumplía ningún tipo de función oficial o de seguridad o inteligencia vinculada. De hecho, insisto, no existe ninguna norma reglamentaria que ampare que se le pague a la cónyuge de un comandante en jefe del ejército los viajes al extranjero. No existe. Más adelante volveremos a tratar el tema de la costumbre, si la costumbre puede no ser considerada en materia penal. Y entonces, la Fiscalía considera que para los efectos de qué dinero se deben incluir, a lo menos en este caso, obviamente considerando que sabemos que habían dineros que no sabemos dónde llegaron, a propósito de los cálculos que le mencioné anteriormente. Se deben incluir en este caso la totalidad del dinero que el señor Fuentealba recibió por concepto de viático, que como él mismo lo señala, los ahorró íntegramente. Y vamos a volver y más adelante vamos a desarrollar íntegramente a qué se refieren los viáticos, cuál es el concepto de la Contraloría, etcétera. Pero lo que sabemos es que los dineros de viáticos eran reemplazados por dinero de gastos reservados. Es decir, había una sustitución y este dinero de viáticos eran bienes en definitiva que provenían indirectamente del delito de malversación de caudales públicos. Ya sabemos, y es evidente, que los viajes que realizaba el comandante en jefe del ejército, en compañía de la señora Anita, no tenían el carácter de secreto ni tenían el carácter de reservado. Se hacían decretos supremos, se hacían por líneas aéreas comerciales, se hacían en primera clase, es decir, a la vista y paciencia de todas las personas que viajaban, se hacían con itinerarios oficiales, jefe de coordinación, jefe de protocolo, etcétera. Por lo tanto, no eran ni secretos ni reservados como establece la ley 19.863.
Y además, para dejar más constancia de que estas personas hacían estos viajes, uno puede ver en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que lejos de destinos oficiales, lo que eran más bien eran viajes de compras, porque no, uno no observa ahí viajes destinados a destinos oficiales o vinculados a la seguridad interna o externa del país o al orden público. Entonces, su señoría, tenemos que en este caso incluirse el dinero que se ocupó en los viajes de la señora Pinochet. Es cierto que es una cantidad que es difícil de establecer, por cuanto todos estos son pagos en efectivo. Hablan de pagos en efectivo que se hacían a través de la agencia Latrach, pagos en efectivo que se hacían además de hoteles, pasajes, etcétera. Lo que tenemos sí al respecto, y el documento que podemos señalar son los pagos en efectivo que se hicieron a través de la línea aérea LATAM, ¿ya? Ahí se realizaron pagos en efectivo respecto del general Fuente Alba por $34.493 y respecto a la señora Pinochet por $39.685. Le sumamos los pagos de viáticos, le sumamos además que si bien es un monto menor, pero sí es importante, sí tiene una importancia, el pago de esta famosa cena en París, cuando el señor Hidalgo viaja a París, o sea, se mandó a un funcionario público mayor del ejército a acompañar a un civil a París a pagar una cena con dineros públicos. Entonces, su señoría, al respecto, ¿qué antecedentes tenemos de testimoniales? Tenemos que el coronel Cortés en el audio 2 nos trató el tema de los usos de dólares en viajes, ¿ya? Y el coronel Cortés en el minuto 16:09 en adelante dice, a su pregunta sobre los dólares recibidos, y aquí él leyó porque él se había olvidado y se hizo una lectura, dijo, los ocupábamos para pagar el pasaje de señoras de comandantes jefe, estadías de toda la comisión que no eran invitados por el ejército extranjero, también le entregaba a los ayudantes de los comandantes jefe una cantidad de dinero para imprevistos y en ocasiones me devolvían lo que sobraba. Entonces él se le pide explicar, dice, estos dólares se ocupaban para pagar, como leí recién, el pasaje al extranjero de la señora del comandante jefe cuando no eran invitados por un ejército. El ejército los invitaba en el fondo, dice, se pagaban con estos recursos. Entonces él dice, ¿le podría explicar al tribunal cuáles eran las gestiones que usted realizaba para pagar esos pasajes de la señora del comandante en jefe? Dice, yo se los pagaba a la agencia de viajes, que por lo que recuerdo puede ser agencia Túpero o Latrach. Se los pagaba en efectivo. Entonces le dice, señor Cortés, en relación a la agencia Túpero o Latrach, ¿qué otro tipo de gestión realizaba usted? Él dice, pago estadías en hoteles. ¿Y cómo se pagaba la estadía en los hoteles? De la misma forma que los pasajes en efectivo en dólares. Y se le pregunta, minuto 20:39, del uso de estos dólares para los viajes, como usted lo ha relatado. ¿A quién usted le da cuenta el uso de esos dólares? Dice al comandante en jefe del ejército. Y nuevamente la pregunta para los efectos del delito base. Dice, minuto 20:57, ¿quién autorizaba que se realizaran estos pagos a la agencia de viaje en dinero en efectivo de los pasajes de la señora del comandante en jefe del ejército? Y Cortés, como lo dijo siempre, el comandante en jefe del ejército. Y dijo que los imprevistos sí los tenía que detectar la comisión. Entonces le pregunta, ¿cuáles son los imprevistos? Dice, puede haber sido eventualmente exceso de equipaje, esos imprevistos. ¿Ya? Y entonces ahí, obviamente, uno que escuchó tantas veces el exceso de equipaje como este derecho que estaba en el reglamento, la cartilla, etcétera. Entonces el señor Cortés dice, la pregunta es, minuto 22:11, usted mencionó recién el concepto de exceso de equipaje, ¿qué tipo de exceso de equipaje pagaba usted y a quién? Entonces él dice que cuando el suboficial que mencioné, que se refería al suboficial Robinson Durán, se le pagaba mensualmente, estaba habilitado ante la Dirección Aeronáutica Civil para ir a despachar al comandante en jefe y su comitiva, y eventualmente se producían excesos de equipaje. ¿Cómo se pagaba eso? Entonces dice, con recursos que yo le entregaba al suboficial habilitado ante la Dirección General para que cuando lo fuera a dejar, pagara el exceso de equipaje en el aeropuerto. ¿El exceso de equipaje de quién? De la comitiva. Y cuando se refiere a comitiva, se le pregunta, me refiero al comandante en jefe, al ayudante, a la escolta. Y señaló que eran muchos ayudantes, etcétera. Ahí se refirió que era este suboficial Durán. Y le preguntamos cómo le entregaba dinero al suboficial Durán para los efectos de este exceso de equipaje en efectivo. ¿Y de dónde provenía ese pago de exceso de equipaje? De la caja de fondo. Y es decir, el comandante jefe del ejército recibía un
además del exceso de equipaje que ha señalado, entre otros, el señor del Valle, pues, se le pagaba el exceso de equipaje directamente por este señor Durán. Ya. El señor Vázquez, también en el audio minuto 16 del audio 1, también se refiere a los gastos que se pagaban los gastos de pasaje y estadía de la señora comandante jefe del ejército. Es decir, en resumen, lo que podemos ver que un viaje para el general Fuente Alba, y esto es lo que tiene que ver obviamente con la malversación de caudales públicos, recibía viáticos, además recibía pago de pasajes aéreos en primera clase para él, los pagos de los hoteles que como podemos ver son de 5 estrellas, los pagos de los desplazamientos en el destino, solo él. Luego recibía pago de los pasajes de la señora Pinochet, pago de los hoteles de la señora Pinochet, pago del desplazamiento de la señora Pinochet, pago del exceso de equipaje por la modalidad hasta que se ha escrito a través de la agencia y pago además del exceso de equipaje efectivo que se hacía en el aeropuerto por el auxiliar. Es decir, lo que para los funcionarios públicos significa solo el viático, el general Fuente Alba recibía 9 prestaciones. Es decir, los funcionarios públicos reciben solo viáticos, pero en este caso la persona recibía 9 prestaciones, que obviamente las ahorraba y le permitían incrementar su patrimonio. Se le preguntó también a este señor Vázquez a propósito de qué eran los viáticos, ¿ya? En su concepto, estamos hablando de una persona que fue jefe del Departamento de Finanzas de la Comandancia y jefe del Ejército prácticamente por 2 periodos, por lo tanto, obviamente, una persona que maneja eso. Él dice que respecto a los viáticos era prácticamente una caja pagadora y los pagos de viáticos, minuto 28.5, dice que los viáticos se pagan para financiar la alimentación y estadía durante la comisión de servicio. Dice, es lo que recuerdo que es reglamentario. Y entonces le preguntamos si esta estadía incluía alojamiento, sí. ¿Y por qué? Y él dice que se le pagan los viáticos a los funcionarios porque es un derecho y para que no incluyan gastos adicionales a su sueldo. ¿Y quién incurre en los gastos adicionales? ¿Quién en definitiva paga los gastos? El fisco. Y Cortés dice además que las personas necesariamente tenían que ir con viático, que era obligación respecto a una comisión de servicio que fueran con viático. Y respecto a lo anterior, dice que hay una coordinación con el jefe del Departamento de Asuntos Generales, etc. Respecto de lo mismo, es necesario, su señoría, irnos al documento 353, que es el documento en definitiva que recopila los decretos supremos de los viajes del comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y lo que uno puede ver en el documento 353, que la ley de Fuerza Armada en relación con la ley orgánica del Ministerio de Defensa señala que cada vez que un oficial de las Fuerzas Armadas sale del territorio nacional tiene que ser autorizado por el Ministro de Defensa. Y el Ministro de Defensa autoriza origen y destino en relación a lo que se denomina como una misión oficial. El comandante jefe del ejército no escapaba de lo anterior, por lo tanto tenía que ser autorizado por el Ministro de Defensa a través de los decretos que están contenidos en el documento 353. Ya. Pero lo que hemos visto, y es evidente, y es indiciario además de la forma como las personas actúan con este ánimo de señor y dueño respecto de los gastos reservados, es que en los decretos supremos no reflejaban los viajes efectivos que estas personas realizaban. Y el ejemplo paradigmático al respecto está en la página 60 del documento 353, que es el decreto supremo 2963. ¿Qué nos dice el decreto supremo 2963? Dice que comisiona hacia el extranjero al siguiente personal del Ejército de Chile en las condiciones que a continuación se indican. Fuente Alba, Poblete, Juan Miguel. Fecha de salida 26 de diciembre del 2013. Fecha de término 2 de enero del 2014. País, Haití. Puerto Príncipe, Capitán Haitén. ¿Cuál es el objeto? El objeto de la visita. Es decir, ¿a qué va este señor a Haití? Visitar las tropas chilenas desplegadas en el citado país. O sea, ni siquiera estamos hablando de una visita protocolar, estamos hablando de visitar las tropas chilenas desplegadas en ese país, que es de público conocimiento la situación de Haití. Y dice obviamente que va a tener viáticos, etc. Esta visita, ¿por qué el ministro de Defensa a la época autorizó esto? Porque había un memorándum, que está en la página 62, que es del 13 de diciembre del 2013,
en que se pidió autorización para los efectos de que se autorizara al comandante en jefe a viajar, que es un memo del 13 de diciembre del 2003, que fue firmado por el entonces secretario general del Ejército, el general John Griffith, por orden del comandante en jefe del Ejército. Entonces, su señoría, si uno ve los antecedentes dos antecedentes, documento 66. El general Fuente Alba fue primero a Estados Unidos y volvió desde Estados Unidos, desde Miami. No alojó en Haití, alojó en República Dominicana, en hoteles de lujo. Casualmente pasó el año nuevo en República Dominicana en un hotel de lujo. Pero, aunque se trataba de una visita a tropas, tampoco fue solo. Fue con su cónyuge. Ya, podía ir con su cónyuge. Ya, pues, la verdad es que no conozco una norma que prohíbe que un funcionario público viaje con su cónyuge cuando está en comisión de servicio. Uno podría decir que es inapropiado, que no corresponde, que se podrá aburrir la cónyuge, etcétera. Está bien, eso no lo estoy cuestionando. Lo que cuestionamos es que el viaje de la cónyuge se pague con fondos fiscales. Eso no es que es inapropiado, es que es ilegal. Y en este caso, obviamente, configura un delito. Entonces, ¿por qué señalamos todo lo anterior a propósito que esto configura un delito? Entonces tenemos que irnos a cómo se regulan los viáticos. En este caso, la regulación de los viáticos, su señoría, tiene varias normas que son las que preceden y conforman el contorno normativo de este derecho. Ya. Tenemos el artículo 16 de la Ley de Fuerzas Armadas, que en definitiva, y se lo voy a leer para el efecto de ser preciso, dice que el personal tendrá derecho como retribución por sus servicios al sueldo y demás remuneraciones adicionales. Además, gozará de los derechos que establece la ley, tales como feriado anual, permiso con o sin goce de remuneraciones, licencias, subsidios, pasajes, fletes, viáticos, asignación por cambio de residencia, vestuario, equipo y alimentación fiscal. ¿Ya? O sea, el viático es un derecho que está establecido dentro del artículo 16 de la Ley de Fuerzas Armadas. Por su parte, el DFL1, que establece el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, en el artículo 200, letra F, dice que es el derecho a percibir viático cuando, de acuerdo con las reglas generales, debe pernoctar fuera del lugar de su residencia habitual. Por decreto supremo del Ministerio de Hacienda, que llevará además la firma del Ministro de Hacienda, se fijará anualmente el monto de ese beneficio. Es decir, es un derecho, eso no se desconoce. Pero obviamente, como todas las cosas en materia de derecho público y en particular cuando estamos hablando de derecho administrativo, deben ser aplicados en términos estrictos. Y el organismo que hemos citado varias veces, el dictamen 59.471 del 2011, 59.471 del 2011 de la Contraloría General de la República, dice que el viático ha sido establecido como una indemnización a que tiene derecho el empleado para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación en que debe incurrir como consecuencia de un cometido funcionario o comisión de servicios. Luego hay otro dictamen de la Contraloría, que es el 03658-N17 del 13 de octubre del 17, que dice, y que también es relevante para estos efectos. No obstante, si en el mismo caso el servicio u otra entidad patrocinante asume los gastos de alojamiento y alimentación, el servidor solo tendrá derecho a los estipendios mencionados en la letra C, referido con precepto, entre los que no se encuentran los viáticos, por no configurarse todas las condiciones para su percepción, de acuerdo a lo establecido en el mencionado artículo 200 del Estatuto en Estudio. Sabemos, y lo dijo, si no me equivoco, el ex coronel Parra, que no todos los viajes del comandante en jefe del ejército eran con todos los gastos asumidos por el Fisco de Chile, sino que en algunos casos lo asumían los ejércitos extranjeros. Ni siquiera estamos considerando eso. Ni siquiera hay antecedentes para el efecto de llegar a esa profundidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Que obviamente los viáticos en el caso del imputado consistieron en un enriquecimiento porque eran reemplazados con los gastos reservados para los efectos de hacer los verdaderos pagos que correspondían en este caso. Y eso que no consideramos los costos que eran asumidos por los ejércitos o por los estados extranjeros. Respecto a esto mismo, a este mismo punto, y vuelvo a estos $2.000, que si bien parece poco en el contexto general, vuelvo a citar cuánto ganaba un mayor de ejército.
Incluso más adelante vamos a citar cuánto ganaba la persona que ingresa en el cuadro permanente de ejército como sueldo. El mayor Hidalgo, o coronel Hidalgo, cuando se fue a retiro, nos contó en su declaración, minuto 19:28 en adelante, que en una oportunidad acompañó a la señora Anita a un viaje a París, Francia, y que fue ese viaje como oficial de seguridad. Es decir, el oficial de orden, que era el administrador, tuvo que ir a un viaje como seguridad. Dice que fue escolta en el minuto 26:04, fue escolta de la señora Pinochet por una semana por instrucción y orden de Juan Miguel Fuentealba. Le entregaron $2.000 en efectivo para financiar una cena que provienen de gastos reservados. Este fue un evento que fue al término de la visita para agradecer la invitación que le había hecho, entiendo, la señora Blackburn, la señora Verónica Blackburn, a la señora Pinochet. Es decir, la señora Pinochet le pagó la cena a su amiga, que lamentablemente no pudo declarar en este juicio porque falleció, con los fondos de gastos reservados, es decir, los fondos del presupuesto que pagamos todos los chilenos. Su señoría, podemos hacer un receso porque ahora va a pasar un tema de la costumbre, entonces ese tema es un poco más... Ya. 10 minutos de receso. Ya, perfecto. Y después a propósito de la malversación de caudales públicos, me interesa básicamente plantear la siguiente idea, que no puede ser excusa ni constituir ni aminorante, ni mucho menos eximente de responsabilidad penal el señalar que en el uso de los gastos reservados había una costumbre y que esta costumbre justifica esta actuación ilegal. Y señalo esto porque en diversos momentos, sobre todo de la declaración del propio acusado, el general Fuentealba, se ha pretendido señalar que las cosas siempre se hicieron de esta forma. También algunas preguntas que se le hicieron al coronel Cortés, por ejemplo, en este sentido. Entonces, se ha pretendido instalar una idea de que esta utilización de gastos reservados para materias ajenas a las que establece la ley 19.863 era una tradición que se arrastraba desde anteriores administraciones, desde otros comandantes en jefe del ejército, cuestión que no es algo que nosotros discutamos, ni mucho menos. Lo que nosotros discutimos es que esto pueda constituir o pueda tener alguna relevancia para los efectos de este juicio, que en definitiva se sancionan conductas penales. Entonces, cuando hablamos de costumbre, básicamente, y yéndonos a la definición de Alessandri y Somarriba,
es que es la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros del grupo social de manera constante y uniforme y con la convicción de cumplir un imperativo jurídico. Ya, la regla más básica que todos conocemos del Código Civil es que la costumbre no constituye derecho, salvo que la ley señale expresamente lo contrario. Entonces, la pregunta que cabe señalar es que si tratándose de eximentes o aminorantes de responsabilidad penal, es posible que tengan su origen en una fuente de derecho diversa como la costumbre. Bueno, por ejemplo, el profesor y ministro Matu y la profesora Ramírez en su Manual de Derecho Penal Chileno, parte general del año 2019, página 42, dicen que si bien es claro que las llamadas fuentes mediáticas del derecho penal no pueden crear delitos ni penas, es discutible que la limitación que establece el principio de legalidad de la fuente del derecho penal se extienda también a las disposiciones penales que permiten establecer exenciones, limitaciones o atenuaciones a la punibilidad no contemplada legalmente. Entonces, de acuerdo a estos autores, contribuiría a esta posición lo señala el artículo 342, letra A, cuando señala que la razón, la 342 letra D, que dice las razones legales o doctrinales que sirvieron para calificar jurídicamente cada uno de los hechos o sus circunstancias para fundamentar el fallo, puesto que desde consideraciones doctrinales podrían fundar, por ejemplo, defensa la costumbre, que no están comprendidas en el artículo 10. Entonces, lo que tenemos que eventualmente en el derecho penal podría recogerse la costumbre. Y lo que tenemos, sí, y lo que existe, es que en la ley 19.253, que es la denominada ley indígena, es una de las normas en que se reconoce la costumbre. Y dice que artículo 54, la costumbre hecha valer en juicio entre indígenas pertenecientes a una misma etnia constituirá derecho siempre que no sea incompatible con la Constitución Política de la República. Lo anterior también dice relación con esta norma, que es una norma excepcionalísima en nuestro ordenamiento jurídico, dice relación a propósito con el convenio 169 de la OIT, que se refiere que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados debe tomarse debidamente en consideración su costumbre o derecho consuetudinario. Y esto a propósito que se entiende que, y esto es una sentencia del Tribunal Constitucional, rol 8792 del 2020, que dice que, se me perdió, dice, dichos pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, siempre que sea necesario deberán establecer procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir de la aplicación de este principio. Es decir, cuando la costumbre en el único caso en que puede tener implicancia en el derecho penal, y por eso me he permitido citar esto de la ley indígena, ¿qué tiene que ver la ley indígena acá? Es que es el único caso donde la costumbre puede tener una relevancia desde el punto de vista penal. Descartamos que en este caso algo tenga que ver con la ley indígena, cuestión que no ha sido señalada por ninguna de las partes. De hecho, el Tribunal Constitucional en este mismo fallo señala que, a propósito de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de disposiciones vinculadas a la costumbre indígena, ha señalado que bajo ningún aspecto pueden existir costumbres penales que colisionen con los principios fundantes del derecho penal sostenidos en la reserva de la ley. Y este tribunal cita al autor Camargo, que dice que se desprende que los principios generales del derecho son fuentes indirectas o mediatas del derecho penal, no pudiendo alcanzar ningún valor de fuente directa por oponerse ello al principio de estricta legalidad que con carácter absoluto impera en el derecho penal y en virtud de los cuales solamente pueden ser penados los hechos previstos como delitos o faltas por la ley. ¿Ya? Y agrega el Tribunal Constitucional que la única manera en que se pueden apreciar las conductas que se sostendrían en eventuales costumbres indígenas es examinando la función a partir de la cual el legislador las contempla en el proceso penal. Es decir, el legislador solo ha contemplado la relevancia de la costumbre, es decir, las cosas siempre se han hecho de esta manera, por lo tanto, como se han hecho siempre de esta manera, yo estoy amparado por la costumbre para el efecto de hacerlo de esta manera, en la ley indígena a propósito de las costumbres indígenas. ¿Ya? Nada de esto tiene que ver con este juicio. Otra situación. Tampoco podría alegarse por parte de la defensa del señor Fuentealba en nuestro concepto, es que en este caso habría una suerte de error de prohibición por parte
del acusado para los efectos de estimar de su conducta. Entonces, al respecto, el profesor y juez del tribunal, del segundo tribunal de juicio oral en lo penal, don Mauricio Retti, que en su libro Derecho Penal, parte general, el delito de acción doloso e imprudente, páginas 634, 635, señala que él define el error de prohibición, dice que recae sobre el conocimiento del carácter ilícito del hecho antijurídico, por lo tanto dice relación con la exclusión o atenuación de la pena en base al análisis de la conciencia de la ilicitud, entendida como un elemento autónomo de la culpabilidad. Y Roxin, en su libro Derecho Penal, parte general, página 861, dice que concurre en un error de prohibición cuando el sujeto, pese a conocer completamente la situación o supuesto del hecho injusto, no sabe que su actuación no está permitida. Si el error, como sucede en la mayoría de los casos, fue vencible, tampoco excluye culpabilidad. Lo que es demoledor contra la posibilidad de que, en este caso, el autor del delito de malversación de caudales públicos no haya sabido de la ilegalidad de su conducta, es la declaración que hacía anualmente ante la Contraloría General de la República. La declaración que hacía el comandante en jefe del Ejército, documento 170, ante la Contraloría General de la República, precisamente señalaba que esta persona sabía lo que estaba haciendo, es decir, sabía que habían normas del artículo 2, sabían normas que habían del artículo 3, sabían la prohibición del artículo 6, y al respecto además emitió una declaración jurada. Es decir, no puede alegarse ahora que aun cuando se emitía una declaración jurada a la Contraloría, que tiene además consecuencias de carácter penal incluso, la persona desconocía que los fines o los usos que se debían dar a gastos reservados eran aquellos que establecía la ley. Por lo tanto, obviamente, en este caso, descartando la costumbre indígena, que no existe, descartando además el error de previsión, porque obviamente tenemos una conciencia absoluta de lo que era lícito, es decir, adecuar el comportamiento a la ley 19.863 y por lo tanto de lo que era ilícito, no adecuarlo a la ley 19.863, se descarta absolutamente que el comandante en jefe del ejército, en este caso el señor Fuente Alba, haya podido incurrir en un error de previsión porque estaba absolutamente claro cuál era el destino que se debían dar a los gastos reservados, ¿ya? También su señoría, y esto ya como para citar una situación más contingente, el, en el caso denominado Corpesca, en este caso, que es el rol 3, el caso Corpesca, que es el rol, si no me equivoco, déjeme ver acá, se me perdió esto. En el caso Corpesca, el Tribunal de Juicio Oral, cuando trató este tema, dijo lo siguiente, considerando 14º, dijo que el acusado justifique tal acción fraudulenta en la práctica generalizada del financiamiento de sus campañas políticas y de correligionario de partido en el desorden o aprovechamiento de su equipo de trabajo, no lo exonera responsabilidad alguna. Por el contrario, tales acciones solo dan cuenta de un abuso deliberado del poder que ostentaba como parlamentario, pues quien debía respetar la Constitución y las leyes conforme al juramento que prestó al momento de asumir dicha calidad, aprovechó su cargo público para engañar a la administración de un poder del Estado con el consiguiente perjuicio al erario nacional. ¿Ya? Es decir, estamos hablando que respecto de este tema hay un pronunciamiento bastante contingente que a propósito del caso Corpesca, en que se pretendía señalar que esto es una práctica generalizada, como en este caso que se pretende señalar que esto es una práctica generalizada, lo de los gastos reservados, señor. Ahora, su señoría, para terminar esta parte que tiene que ver con estos delitos, ¿qué duda podría caber, y esto ya citando normativa internacional, de que los actos anteriormente descritos constituyen actos de corrupción? Y cito la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el artículo 6 dice que letra C dice la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. Y también se consideran como actos de corrupción el aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualquiera de los actos a los que se refiere esta ley. Es decir, su señoría, la malversación de caudales públicos a las que nos hemos referido largamente, cometida en este caso por uno de los acusados,
delito precedente de lavado de activos, sin duda constituye un acto de corrupción, incluso citándolo estos tratados o convenciones internacionales. Y una prevención antes de entrar al lavado de activos, y de lo que se trata este caso. La Fiscalía no ha pretendido señalar ni en su acusación, ni en sus preguntas, ni en lo que viene más adelante, que el señor Fuentealba no fue un funcionario público que recibió sueldos, ni que en algún momento histórico pudo haber tenido derechos a viáticos como son los que él señaló que del año 78, cuando estaba en Coyhaique, etc. Lo que se pretende señalar acá, y lo que se ha señalado es que en un periodo entre el 2010 y el 2014 se apropió de gastos reservados y que en el periodo entre el 2010 a final del 2015 hay una conducta de lavado de activos. Lo único que nos indica el patrimonio actual del señor Fuentealba es que en un patrimonio más abultado es más fácil lavar dinero porque luego se puede señalar que es este poco dinero en un patrimonio tan grande. ¿Qué es este poco dinero cuando estamos hablando de las grandes cifras, como decía el señor del Valle? Nosotros tampoco discutimos que en este caso el acusado o la acusada hayan podido realizar buenas inversiones. Bueno, eso es propio de cualquier persona y como todos sabemos, mientras más disponibilidad del dinero, mayor posibilidad de inversiones. Lo que aquí colisiona contra las normas básicas, contra las máximas de la experiencia, es que normalmente las personas que ahorran más dinero son aquellas personas que menos gastan dinero. Si la persona ahorra más, hay menos gastos en lujo, menos gastos en cuestiones suntuarias. Pero en el caso que nos trata este juicio, nos vamos a dar cuenta que hay más ahorro, pero más gastos. Y cito lo que dijo el señor del Valle, que el cargo este que ostentaba el señor Fuentealba le significó más gastos. Los más gastos, ¿de dónde salieron? Significaron más deuda, significaron, no, por el contrario, en este caso como un milagro económico, significaron mayor patrimonio. Su señoría, a propósito ya del lavado de activos, el profesor o el ministro, el fiscal de la Fiscalía General de España, en su libro El delito de blanqueo de capitales, que está en un libro de la Organización de Estados Americanos, nos dice de dónde viene el concepto de lavado de activos. Y básicamente el concepto de lavado de activos, y esto para situarlo en el contexto, es una expresión que lo dice el profesor Zaragoza, no yo, es una expresión que viene acuñada desde los Estados Unidos de América, que surge en el decenio de 1920, cuando ciertos grupos económicos, básicamente grupos vinculados a la mafia, trataron de buscar un origen aparentemente legítimo para los dineros que provenían de sus negocios turbios. Entonces, ¿qué es lo que realizaron estas bandas? Adquirieron negocios o servicios que eran pagados en metálico, como señala, y compraban lavandería, servicio de lavado de coche, vendedores de cuestiones automáticas, etc. ¿Y cuál era la idea de este origen del lavado de dinero? Y por eso cito este párrafo. La idea, dice el profesor Zaragoza, el fiscal Zaragoza, dice que era mezclar fondos ilegales con legales y declarar sus ingresos totales como ganancias de su negocio de tapadera. Al hacerlo, combinaban en una sola etapa las tres frases del ciclo normal de lavado de dinero. Se distanciaba el dinero del delito y se ocultaba en un negocio legítimo. Y finalmente afloraba como ganancias de una empresa legal que justificaba la cantidad de dinero declarada. Así trataban de evitar una posible inculpación por evasión de impuestos, arma esta que fue esgrimida a comienzos de los años 30 contra peligrosos delincuentes para los cuales no prosperaba ningún otro cargo. ¿Ya? Es decir, esto de que las personas, a propósito de delitos, encubran su dinero, la verdad es que tiene 100 años. Es decir, lo que se ha hecho, lo que se hace en este caso no es algo nuevo. Se ha hecho por más de 100 años esto de tener estos negocios lícitos que aparentemente generan mucho dinero, como en este caso podremos ver más adelante estas compras y ventas de departamentos que aparentemente generaban una plusvalía muy grande, porque de esta manera se encubren y mezclan los dineros. Entonces, el lavado de activos, y ahora aterrizándolo en la realidad chilena, la unidad de análisis financiero que tiene por fin prevenir e impedir la utilización del sistema financiero u otros sectores de actividad económica para la comisión del delito de lavado de activos, define el lavado de activos, dice que el lavado de activos es
busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control del dinero y o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen legal de su producto sin poner en peligro su fuente. Y esta definición es súper importante porque si nosotros vemos la acusación de la Fiscalía en lo que tiene que ver con el lavado de activos, las maniobras de lavado de activos de cada uno de los capítulos, si se consideran individual o aisladamente, son todas actividades lícitas, como ir al banco y depositar dinero, comprar un auto, invertir, reinvertir, comprar, ir a la notaría, volver a vender, etcétera, son actividades que el ordenamiento jurídico permite. Sin el delito de lavado de dinero, estas actividades serían totalmente atípicas. Lo que el ordenamiento jurídico sanciona son estas actividades puestas en un contexto de origen que son los dineros provenientes de delito que ahora son introducidos a la economía a través de las fases que se establecen por la doctrina. Entonces, en este caso, nos encontramos que la norma es la del artículo 27, y en el artículo 27 hay un reenvío a lo que es el párrafo quinto, y en el párrafo quinto está esta norma del artículo 233, que es la que nos convoca el día de hoy. Y lo que debe ser necesariamente considerado es que en nuestro ordenamiento jurídico están incluidas legalmente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, conocida como Convención de Viena, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del 2000, denominada Convención de Palermo. Ambas están promulgadas alrededor del año 90 y 2000, si no me equivoco, mucho antes de lo que se trata este juicio. Por lo tanto, estas normas de la Convención de Viena y la Convención de Palermo son obligatorias para los efectos de la interpretación, en este caso, del tipo penal de lavado activo. Y para así, ¿cuáles son las normas que son pertinentes en nuestro concepto de la Convención de Viena? El artículo 3, en el número 1, que se refiere a la conversión o transferencia de bienes a sabienda que tales bienes proceden de alguno de los delitos tipificados de conformidad a este párrafo. También este número 1 del artículo 3 señala la ocultación, encubrimiento, naturaleza, el origen, ubicación, el destino, movimiento o propiedad real de los bienes. Y el artículo 3 señala una cuestión que es bastante importante, a la cual nos vamos a referir probablemente en algunos días más, que se refiere que número 3 dice que el conocimiento, y esto fundamentalmente a propósito de la acusada, dice que el conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elemento de cualquiera de los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse en las circunstancias objetivas del caso. Es decir, vamos anunciando cómo se prueba el dolo en este caso. Por su parte, la Convención de Palermo, en el artículo 5, número 2, recoge este tema del dolo y dice tiene una norma idéntica y señala además normas bastante parecidas en el artículo 6, número 1, letra A y a propósito de la penalización de esto. Y también lo que es relevante en este caso es que las convenciones internacionales y el tipo penal chileno, además, siguiendo estas convenciones, establece que son objeto de este delito, y esto a propósito de los que mencioné anteriormente, los bienes que provienen directa e indirectamente en este caso. Y esto además dice relación, y tiene que ser interpretado necesariamente con el concepto de la fungibilidad del dinero. Es decir, cómo separamos el dinero ya cuando ingresa en una misma fuente. Cómo separamos, en definitiva, cómo diferenciamos un billete de otro billete. Ya. Su señoría, a propósito de esto, y me parece que es muy relevante el concepto de los bienes que provienen directa o indirectamente de esto, y esto dice fundamentalmente porque como los primeros capítulos en los que vamos a referir de la acusación se refieren a la fase de colocación, los capítulos siguientes normalmente se refieren a bienes ya que provienen indirectamente del delito de lavado de dinero. Cuando se trata de depósitos o pagos en efectivo, que escriben los capítulos 2, los capítulos 3 y también los capítulos, básicamente esos capítulos, son dineros de la fase de colocación. Los dineros ya que están en la cuenta corriente, que se mezclan con dineros que son de origen legal,
son dineros los cuales provienen indirectamente del delito de lavado de dinero. Y al respecto, esto ha sido tratado largamente por la doctrina, la verdad es que es un tema que no es nuevo. Por ejemplo, en el libro El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Código Penal, año 1997, página 104, la autora Juana del Carpio Delgado dice: por bienes de procedencia directa o indirecta se entienden aquellos que no tienen su origen o no proceden directamente a la comisión del delito. Dice, son bienes obtenidos a través de cualquier operación, en la mayoría de los casos de índole comercial, que tiene como base los bienes conseguidos con la infracción penal precedente. Estos bienes pueden cambiar de naturaleza o de configuración física como consecuencia de esa. Por ejemplo, un coche o una casa pueden convertirse en dinero en efectivo. En todo caso, lo más importante será que aun cuando haya mediado una sustitución o una transformación, su valor inicial se siga manteniendo. Esto ha sido recogido en nuestro país. De hecho, el autor nacional Claudio Prams, que tiene un libro, uno de los libros más citados sobre el lavado de activos, que se denomina el libro de blanqueo, el delito de blanqueo de capitales en el derecho chileno con referencia al derecho comparado, que es un libro que se viene antiguo, del año 2005, en la página 320. Este señor dice que el del tipo penal chileno comprendería lo que se denomina como blanqueo en cadena, es decir, blanqueo de efectos delictivos, como el blanqueo de los bienes sustitutivos, blanqueo del producto del delito originario. ¿Ya? Este autor dice que esto se trata de un tipo penal amplio que busca sancionar una cadena de actos propios de una actividad criminal dinámica, evitando lagunas de disponibilidad. Y si nosotros vemos en la acusación a la cual nos referiremos más tarde en detalle, obviamente aquí estamos hablando de cadena de actos que, a propósito de la colocación, permiten que luego se vayan realizando sucesivamente. También el autor Pablo Albert, en el libro Delito de lavado activo de derechos positivos, que este ya del año 2019, un libro más nuevo, que es en la página 24, dice, la expresión directa o indirectamente utilizada por el artículo 27 de la ley 19.913 en relación a la inmediata, abre paréntesis, contigua, inmediata, abre paréntesis, próxima, fuente de los bienes relevante para efecto de la punición del denominado lavado sustitutivo, en virtud del cual se amplía el objeto material del tipo a situaciones posteriores y sucesivas de aprovechamiento y transformación de los bienes provenientes del delito base. Otro autor que también se refiere a este punto es el autor Carlos Arangués Sánchez, que tiene un libro que se llama El delito de blanqueo de capitales, de la editorial Marcial Pons, año 2000, página 206, que nos dice don Carlos Arangués, dice que no admitir la sustitución del bien que proviene del delito previo dejaría el blanqueo con un limitadísimo marco de aplicación, pues como ya hemos puesto de relieve la característica criminológica más relevante del blanqueo, su desarrollo en diversas operaciones que se van sucediendo, formando en su conjunto un proceso que tiende a perpetuarse en el tiempo, ¿ya? De esta forma, dice el autor, cualquier bien obtenido por sustitución del originalmente proveniente del delito quedará marcado y podrá constituir el objeto material del delito de lavado activo. ¿Ya? En definitiva, sucedería entonces el lavado de bienes sustitutivos se erige como una conducta integrante del artículo 27, ampliando el objeto material a posteriori y sucesivas subrogaciones y operaciones que obtienen como base los bienes conseguidos con la infracción penal, los dineros en efectivo, que son los dineros que en definitiva eran los bienes que se sustraían desde el erario público. ¿Ya? El artículo 2 de la convención citada, que es la convención de Palermo, que es la delincuencia organizada transnacional, también se refiere en el artículo 2, letra D, al concepto de bienes y se refiere a un concepto que es bastante amplio al respecto. Ahora voy a entrar a otro tema que es largo. No sé si quedamos acá o sí, ya. Ya, muchas gracias. Entonces, nos volvemos a juntar mañana entre 9 y 9:30 de la mañana. Deja el receso. Hasta luego. No voy a alcanzar.